¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. El tema del huachicol, un tema que ha estado presente entre nosotros desde hace ya varios años, que se ha venido arrastrando desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, profundizándose en los medios con Andrés Manuel López Obrador y con Enrique Peña Nieto, y que ahora ha tomado nuevamente fuerza a raíz de las informaciones, noticias que ha compartido el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, del decomiso más importante en la historia de nuestro país. ¿Cómo se encuentra el huachicol? ¿Cómo se ha combatido? ¿Qué daño está haciendo? ¿Quiénes son los responsables del huachicol? Voy a platicar, y ustedes lo saben muy bien, con una de las mejores periodistas de este país, sin duda alguna, una maestra para muchos de nosotros, un referente. Mi querida Ana Lilia Pérez, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Me alegra mucho saludarte, Jesús, y saludar a toda tu audiencia. No, hombre, los honrados siempre seremos nosotros, querida amiga. Oye, pues la primera pregunta que te hago es esa. ¿En qué momento se encuentra el tema del huachicol? ¿Cómo valoras el tema del huachicol en este momento en nuestro país y los intereses a su alrededor? Pues creo que es pertinente, Jesús, explicar estas modalidades mediante las cuales el combustible llega al mercado que tiene un origen ilegal, porque entonces vamos a entender qué ha ocurrido con esas distintas modalidades. Quisiera plantear que lo que llamamos huachicol en términos de la sustracción de robo de combustible a petróleos mexicanos es una de las modalidades donde puede ser en las instalaciones de Pemex o vía toma clandestina, que ha sido uno de los flagelos que ha enfrentado nuestro país desde hace muchos años y que, bueno, las cifras de tomas clandestinas, si hiciéramos un promedio anual, pues han ido arriba de los 10,000 tomas clandestinas. Y recordar también que esta es una problemática que se dejó crecer a partir del gobierno de Vicente Fox, cuando empiezan a surgir esos primeros registros de tomas que iba creciendo en número. Con Felipe Calderón se desborda el número de tomas clandestinas, con Enrique Peña Nieto y prosiguen en la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero el presidente López Obrador reconoce que hay un problema de una sangría a petróleos mexicanos por ese robo de combustible y emprende la denominada Estrategia Nacional contra el Huachicol. Hay otra modalidad, Jesús, que quisiera detallar porque se relaciona con lo que hemos estado viendo en estos aseguramientos que se han hecho de combustible, y es el tema del contrabando técnico. El llamado huachicol fiscal no es otra cosa que un combustible que entra de contrabando y que se comercializa en nuestro país, y en ese meterlo como contrabando, pues hay una evasión al fisco, se está evadiendo el pago de impuestos, y hay otra problemática asociada también porque ese combustible muchas veces puede tener un origen legal. Me refiero a que pudo haberse comprado en el mercado internacional. En Estados Unidos se hacen usualmente ese tipo de compras, pero es un combustible que puede tener una calidad ínfima, y además puede ser un combustible que también entró con un origen de haber sido robado en otro lugar. Es decir, habría que distinguir entre aquel combustible que se le roba a petróleos mexicanos, que se le sustrae directamente de sus instalaciones o del sistema nacional de ductos, y aquel otro combustible que entra como contrabando a nuestro país. Esas dos modalidades han sido ya de larga data, incluido este contrabando técnico. ¿Qué significa eso del contrabando técnico? Bueno, que meten el producto, puede ser con facturas apócrifas, donde se indica que se está trayendo otro combustible que no tiene algún impuesto, algún aditivo, algún aceite, por eso lo disfrazan como si fuese aceites, por ejemplo, o algún otro producto, y entonces están encubriendo lo que en realidad están metiendo. O puede ser que una parte se declare, estoy metiendo tantos
litros y en realidad el volumen sea mucho mayor que el que se está metiendo. Viene una parte, digamos, legal, es decir, que tuvo algún permiso para importarlo, pero la mayor parte es ilegal. Y entonces ahí es un sistema de contrabando sofisticado, considerando que involucra pues documentación apócrifa, complicidad de empresas importadoras, complicidad de las empresas comercializadoras, complicidad también de los destinatarios de esas compras. Eh, por ejemplo, esta detención que hubo de combustible en estos trenes era combustible que se metió como contrabando. Y ahora están bajo investigación precisamente esas empresas que lo traían, las empresas que lo iban a comercializar, las empresas a las que iba a llegar ese combustible, Jesús. Entonces, por un lado tenemos esta problemática del robo a petróleos mexicanos que con la estrategia contra el huachicol que emprendió López Obrador en los primeros meses, pues se disminuye esta sustracción principalmente en terminales, por ejemplo, pero no disminuyó la toma clandestina. Y lo que fue ocurriendo también es que empezaron a meter más combustible de contrabando. Ahora, hay que explicar qué fue lo que facilitó ese contrabando. Y aquí tendríamos que contextualizar qué ocurrió con la reforma energética impulsada por Enrique Peña Nieto en su periodo. Eh, Previo a esa reforma energética, Petróleos Mexicanos era quien importaba el combustible que consumimos en el país, lo importaba, lo vendía a pues gasolineras, a industria, a transporte, no había otra vía de compra que no fuese en Petróleos Mexicanos. Y entonces, una manera, por ejemplo, de detectar que había combustible ilegal en el mercado, ya fuese robado o ya fuese de contrabando, era que se tenía que hacer un cruce entre los datos de las cantidades que Pemex le vendía a la gasolinera, a la empresa de transporte, a la industria y lo que se estaba consumiendo. Por ejemplo, se hacía un cotejar datos con la gasolinera de cuánto compró a Pemex y cuánto está vendiendo, porque había gasolineras que empezaban a dejar de comprarle a Pemex. Y como no había otra vía de compra más que Pemex, entonces ahí se empezaba a identificar que lo que estaban comercializando era combustible robado. Es decir, se tenía un indicador de que tal o cual gasolinera empezaba a comercializar combustible robado porque dejaban de comprarle a Pemex. Y esto ocurrió, por ejemplo, en la zona norte del país, en Guanajuato, también la zona del Bajío, hubo industria, hubo gasolineras, hubo empresas de transporte que dejaban de comprarle a Pemex y entonces ahí había un foco rojo para ver de dónde estaba saliendo ese combustible. Cuando se aprueba esta reforma energética que permite que ya particulares comiencen a importar, entonces se detonó un problema, porque esos particulares, obteniendo permisos de importación, pues bueno, tenían permisos para ciertas cantidades, pero empezaban a meter combustible en mayores cantidades, a veces simulando la documentación también, factura falsa, por ejemplo, incurrían en esta modalidad de contrabando técnico o lo que se está conociendo comúnmente como huachicol fiscal, que insisto, no es una práctica nueva, esto le hacían desde hace muchos años, sin embargo, a partir de la reforma energética, pues se facilitó todo este mecanismo, Jesús, obviamente con colusión de funcionarios de aduanas que debían revisar cada cargamento que entra al país, revisar los pedimentos, revisar si lo que traen esos embarques es o no lo que dicen que están trayendo al país, pero lo cierto es que no se ha hecho de manera cabal y pues ahí tenemos las consecuencias. Oye, este punto que mencionas comienza, ¿no? Viene la reforma energética de Enrique Peña Nieto
Es una especie de estado paralelo, es decir, por un lado, ¿no? Te llevo a cabo la reforma, te saqueo legalmente por la cómo era esa reforma, pero por el otro te saqueo también ilegalmente para complementar el control total en un momento dado, cuasi total, de un sector. Sí, siempre se vendió la idea en este país, y eso es parte del modelo neoliberal, que lo privado era la opción para que funcionaran bien. Recordemos que Petróleos Mexicanos formalmente no se privatizó, digo formalmente, en todo este proyecto neoliberal con Miguel de la Madrid, con Carlos Salinas de Gortari, no se privatiza de manera abierta. Sin embargo, sí hubo una privatización silenciosa, por ejemplo, de todos los servicios que antes desarrollaba directamente Pemex, lo fueron convirtiendo en una simple administradora de contratos. Y los servicios que antes hacía el personal de Pemex, todo se fue subcontratando. Fue el modelo, una subcontratación y en muchos casos una privatización silenciosa. ¿Recuerdan ustedes aquellas, cómo se evidenció que, por ejemplo, había plantas dentro de Pemex que eran de privados? O sea, el sector, la privatización se aplicó de muchas maneras. Y cuando llega la reforma energética, lo que se hizo fue formalizar esos modos de privatización. Se decía que para hacer a Pemex más competitivo, se decía que para modernizar a Petróleos Mexicanos. Bueno, vimos que no es así, que todo lo que se prometió que iba a haber de inversiones no lo hubo. ¿Y qué ocurrió en el sector energético en el tema de la importación? Pues ese mecanismo facilitó el contrabando. Y Jesús, no es algo nuevo. Mira, en el libro de Pemex RIP, que publiqué en el año 2017, es decir, cuando estaba Peña Nieto todavía en el cargo, cuando se veían los estragos que estaba generando esa reforma energética. En ese libro ya se está planteando que esta modalidad de libre importación, sin los controles suficientes, estaba facilitando el contrabando de combustible hacia nuestro país. También lo puntualicé de manera mucho más precisa en un informe de seguridad que hice, donde planteo que el huachicol, de ser un robo hormiga en Pemex, se convirtió en un tema de seguridad nacional, como lo es hoy un problema de seguridad nacional, Jesús. Entonces, sí se tiene que analizar esto, no solo como sigue el problema del robo de combustible, sino cuál es el origen de esa problemática. Cuando se empieza a permitir a dar esta apertura para las importaciones, pues lo que hicieron quienes tienen esos permisos, pues han sido también malas prácticas. Por eso es que hay empresas importadoras que hoy son las que están bajo investigación de las autoridades del sector financiero, del sector hacendario, del área de seguridad, porque esa es parte de la problemática que se está teniendo. ¿Quién mete ese contrabando? Hacia dónde es el mercado destino de ese tipo de productos. Uno de los problemas principales no es solo que entre el contrabando, que de por sí es grave y es el tema de la evasión, sino que además muchas veces cuando se consiguen esos combustibles a precios muy, muy inferiores en el mercado internacional, puede ser que eso tenga que ver con la calidad de los combustibles, es decir, que no tengan una calidad adecuada. ¿Recuerdas tú que se planteó que iban a ver la calidad de ese combustible para ver cuál sería el destino final? Ese es el proceso precisamente. Primero se hace el aseguramiento, se llevan las investigaciones, si se acredita que es combustible que entró de manera ilegal, entonces ya se procede a ver qué se hace con ese combustible, pero revisando primero la calidad de ese combustible. Oye, y en este momento, ¿tú notas diferencias, es decir, con la forma en cómo supuestamente se combatía con Enrique Peña Nieto y lo que está haciendo en la actualidad el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Cuáles son los puntos que ves ahí, oye?
Bueno, hay una diferencia enorme. Estás planteando el, la administración de Enrique Peña Nieto, donde en esa administración se asignó partidas presupuestales sin precedentes. Ujú. Eh, no tengo ahorita la cifra precisa, por ahí está en mis libros y en varios artículos que publiqué el monto, pero eran cantidades muy grandes, supuestamente para fortalecer todo el área de seguridad, el área de salvaguarda estratégica de petróleos mexicanos, que es el área de vigilancia, los llamados especiales en Pemex, es decir, quienes vigilaban los ductos, quienes monitoreaban el flujo de combustible, el área de seguridad. ¿Y qué ocurrió en ese periodo? Bueno, se denunció, yo lo expuse en muchos reportajes, en la revista Newsweek expuse varias investigaciones al respecto de denuncias de personal de esa área que explicaban cómo tenían la orden de sus pares de encubrir el robo de combustible. Son todos aquellos ilícitos de los que habló Andrés Manuel López Obrador cuando da a conocer la estrategia contra el robo de combustible, de cómo desde las áreas directivas de petróleos mexicanos se veía, se estaba monitoreando, se percibía que se estaban robando el combustible en los ductos, en las terminales, en los pozos, y no se hace nada porque había una colusión por parte de los militares encargados de esa área. Precisamente el día de hoy, la Fiscalía General de la República está anunciando en un boletín de prensa que se lograron varias sentencias condenatorias contra un grupo de esos militares que participaban en este tipo de prácticas de las que te estoy hablando. Entonces, en ese periodo hubo una inversión cuantiosa que no tuvo un buen uso y que por el contrario, el personal que supuestamente tendría que revisar las áreas de Pemex, dar seguridad, pues participaban en el ilícito de robo de combustible, Jesús. Oye, te iba a comentar también sobre este punto, como bien dices, la participación del ejército, la participación del sindicato, es decir, de todas estas estructuras, porque de otra manera, pues uno no imagina que pueda permear. Y esta narrativa de repente decirte, no, es que el huachicol es un problema de los cárteles y es un problema de la gente que va y pica los ductos, ¿no? Mira, aquí hay que regresarnos también a el cómo este delito pasó de convertirse en un robo hormiga por parte de los empleados de Pemex, en su mayoría sindicalizados, coludidos con empresarios, gasolineros, transportistas, industriales. Eh, yo lo he dicho y lo he evidenciado en mis libros, en mis investigaciones. Había una participación directa de los empleados sindicalizados en las modalidades de robo de combustible, también de militares asignados al área de seguridad. De hecho, cuando los cárteles años después llegan a este, cooptan a los empleados de seguridad de Pemex, a los transportistas de Pemex. Sin embargo, son eslabones de negocio para el crimen organizado, pero no son los narcotraficantes de manera aislada, son parte de un engranaje de delincuencia organizada que lleva a empresarios, a importadores, a gasolineros. Quiero recordar acá que, por ejemplo, hubo muchos casos, y esto se detalla en el libro El Cártel Negro, casos de empresas estadounidenses que se declararon sus ejecutivos, se declararon culpables en Estados Unidos de comprarle combustible robado a los Zetas. Sus proveedores de combustible eran los Zetas. ¿Y dónde se comercializaba ese combustible? En Estados Unidos. Pero al mismo tiempo
empresarios mexicanos, transportistas, industriales, dueños de gasolineras, propietarios de franquicias gasolineras, recibían combustible que era contrabandeado por la frontera norte, sobre todo, aunque también ha habido contrabando por la frontera sur, pero es el mayor volumen viene por la frontera norte y desde esos tiempos, cuando se está evidenciando todo esto en el libro, yo iba detallando cómo esas empresas, esos industriales, esos delincuentes de cuello blanco, se estaban convirtiendo tenían como proveedores a estos grupos del crimen organizado. Es decir, no es solo un tema de cárteles, que los cárteles llegan a este negocio porque les es muy redituable. Primero los Zetas, el cártel de Jalisco Nueva Generación, los Zetas junto con el cártel del Golfo, el cártel de Santa Rosa de Lima, que es la primera organización criminal que surge para el robo de combustible. Pero no perdamos de vista que para un grupo de delincuencia organizada les resulta muy redituable la ganancia directa de robar combustible o contrabandear combustible y comercializarlo, sino porque usaban este mecanismo, lo han usado también como vía de lavado de dinero. Te voy a poner un ejemplo. Un grupo del cártel del Golfo y los Zetas, que en varios estados del país se dedicaba a robo de combustible, pero también tenían en sus filas a guachicoleros ya que robaban combustible desde hace muchos años, que habían sido empleados de petróleos mexicanos y robaban para ellos. Y entonces ese combustible también lo comercializaban en sus gasolineras. Al mismo tiempo lavaban dinero y al mismo tiempo tenían otros negocios. Yo identifiqué, esto se detalla en mis libros también, identifiqué clubes nocturnos, restaurantes, verificentros que pertenecían a estos mismos grupos criminales. Es decir, tenían toda la estructura para lavar dinero y que, bueno, llega al delito de cuello blanco. Que aquí uno de los problemas principales que hemos tenido en nuestro país es que poco se ha indagado en el tema de delito de cuello blanco, no se sigue la ruta del dinero hasta las más altas esferas y es lo que esperamos con estas investigaciones que se están haciendo, porque pensemos en este caso de el contrabando que se metió vía ferrocarril. No es un delincuente común el que está rentando ese transporte para comprar esos volúmenes de combustible o robado o comprado para meterlo al país. Se necesita toda una estructura que involucra necesariamente complicidad también de personas que dejaron que entrara ese cargamento hasta donde se puso. Hay que recordar que este caso emana de la investigación que se había empezado contra aquel barco también que traía tanto combustible también que se aseguró hace unos meses y que son empresas de transporte que, bueno, dan ese servicio, pero la autoridad tiene que ver también que hacer la investigación a fondo para saber si hay una colusión o si se le rentó el transporte, porque cuando tú rentas un transporte así también necesitas acreditar que tienes que el origen del producto que estás planteando, que estás trayendo, tiene un origen legal. O sea, aquí tenemos muchos ángulos, muchos eslabones que las autoridades deben indagar, Jesús. No es solo el grupo, el cártel tal o cual está robando combustible, sino aquí estamos hablando de una estructura muy organizada y binacional por lo menos. Mi querida admiradísima Ana Lilia Pérez, de verdad siempre es un placer saludarte, escucharte, aprender de ti. Muchas gracias por estos minutos para nuestra comunidad, oye. Con todo gusto, Jesús, y saludos a toda tu audiencia.